Bueno, parece mentira, pero llegamos al plenario de cierre del sexto Congreso Iberoamericano de Teatro y la verdad que es un honor poder darle la palabra para su conferencia a Flavio De Granges, que sin duda es uno de los referentes latinoamericanos que más sabe de teatro y muy especialmente del mundo de las y los espectadores. Yo quiero presentarlo muy brevemente. Flavio De Granges es profesor del Departamento de Artes Escénicas de la UDESC, Universidad de Estado de Santa Catarina, profesor del programa de posgrado en Artes Escénicas de la USPI, Universidad de San Pablo, y coordinador de INERTE, Inestable Núcleo de Estudios de Recepción Teatral. Los que estamos interesados en el mundo de la expectación teatral, sin duda tenemos todos sus libros, estamos muy atentos a los que publica. Yo voy a nombrar algunos de los libros, por ejemplo, La Pedagogía del Espectador, que está publicado en portugués en el 2010, a Inversao da Oliadela, Alteraciones sobre el acto del espectador teatral, publicado en el 2012. Sigue la lista, hay una compilación maravillosa que hizo con Juliana Simoes, que se llama El acto del espectador, perspectivas artísticas y pedagógicas, y quiero recomendar muy especialmente un libro que está colgado en la web y se puede ¿cómo se dice?, descargar gratuitamente, que se llama Decirse Público. Si ustedes ponen en Google Flavio De Granges, Decirse Público, entre la mediación teatral y el efecto estético, van a poder bajar este libro que es una maravilla y que tiene que ver con las últimas, las más actuales teorías sobre expectación teatral. Muchas gracias, Flavio, por estar ahí y te damos la palabra para el inconsciente visceral, una lectura de cuerpo entero. Te escuchamos, Flavio, gracias. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y todos. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Espero que hayan tenido buenos encuentros durante el Congreso. Estoy seguro que sí. Bueno, para comenzar nuestra conversación, que titulé Inconsciente Visceral, una lectura de cuerpo entero, me gustaría proponer las siguientes preguntas. ¿Cómo disponerse en la relación con propuestas escénicas a un modo de lectura que ultrapase la barrera de la dimensión lógica, racional y se permita saborear los descaminos de la experiencia con el arte? ¿Cómo comprender la lectura como acontecimiento? Y más, ¿cómo comprender el acontecimiento como acontecimiento de cuerpo? El sentido de una escena, como sabemos, no se constituye como un dato previo, establecido antes de la lectura, algo listo, fijo, atribuido desde siempre por el artista, sino como algo que se realiza en la propia relación de la persona espectadora con el texto escénico. Atribuir sentidos, por lo tanto, quiere decir establecerlos en relación a nosotros mismos. Lo que se espera de la lectora, así como de la escritora, es que trate las palabras de la lengua como quien opera con una lengua extranjera, que extraña los sentidos comúnmente atribuidos a cada significante y que se disponga a emprender experiencias con el lenguaje, a inventar otros modos operativos, subvirtiendo los regímenes consensuales, y que recuse una especie de instantaneidad en la emisión y en la percepción de las palabras, como si las significancias fuesen generadas por voluntad propia. Para que se puedan crear condiciones en las que el sentido de una palabra se abra a otras posibilidades de escritura y de lectura, se vuelve necesario revocar, aunque temporalmente, los regímenes propagados que condicionan la significación. La instalación de otro modo de operar el lenguaje
solicita el reconocimiento y el enfrentamiento de las condiciones sociales que determinan tales regímenes de signos. Así, no hay como considerar el lenguaje como algo fuera del campo político, en la medida en la que un enunciado se concretiza en la propia tensión que establece con los regímenes estéticos en boga. O, como afirman Deleuze y Guattari, el lenguaje es caso de política antes de ser caso de lingüística, pues no existe significancia independiente de las significaciones dominantes ni subjetivación independiente de un orden establecido de sujeción. O sea, tanto los signos como el lector están sometidos a determinadas condiciones históricas que marcan el acto de la lectura y el de la escritura. Y participan de los significados atribuidos a cada palabra, a cada gesto. No existe enunciación individual que no haga eco y que no dialogue con las voces del coro social. La producción de conocimientos y de subjetividades acontece necesariamente en el ámbito de ese enfrentamiento. Para que el discurso se haga efectivo como singularidad posible y la voz se recuse a sonar como mera resonancia de un fragmento destacado del coro, es preciso hacer reverberar las pulsiones que nos habitan y constituyen. Traer a la luz este agenciamiento del inconsciente, seleccionar las voces susurrantes, convocar las tribus y los idiomas secretos y dejar que los atraviesen de un lado a otro, de modo que se pueda establecer una tensión productiva, subversiva, con los regímenes vigentes. Como afirma la teórica y psicanalista brasileña Sueli Rolnik, la reapropiación del impulso creador solo se efectúa afectando las acciones del deseo para darles su dirección y su modo de relación con el otro. Sin embargo, tales acciones tienden a chocar con la barrera de la política con una política de producción de subjetividad y deseo inherente al régimen vigente. Para ello, debemos buscar vías de acceso a la potencia de la creación en nosotros mismos, la fuente del movimiento pulsional que mueve las acciones del deseo en sus diferentes destinos. Un trabajo de experimentación sobre uno mismo y exige una atención constante. Es interesante resaltar, sin embargo, que la lectura, en su potencia poética y política, como el arte mismo, es algo histórico y estético, que cambia según las condiciones sociales y culturales de su época. Y que la forma de percepción de los seres humanos, como coloca Benjamin, se modifica en consonancia con las alteraciones en el modo de vida. Porque al interior de los grandes períodos históricos, la forma de percepción de las colectividades humanas se transforma al mismo tiempo que su modo de existencia. Estas alteraciones en la percepción son fundamentales para que pensemos las transformaciones operadas en el campo del arte, ya que, por un lado, las modificaciones en el contexto social piden soluciones artísticas renovadas que hagan frente a los cambios ocurridos en el modo receptivo y que de hecho consigan alcanzar a los espectadores de determinado tiempo histórico. Y por otro lado, el quehacer artístico también participa e influencia estas alteraciones en la perceptibilidad, proponiendo modos diferentes para que los seres humanos comprendan y se coloquen frente al mundo. Siempre nos pasa algo a través de ese arte y nos corresponde preguntar qué es lo que pasa. Así, es necesario alterar la pregunta central sobre el acto de la persona espectadora
pues ella no tiene más como objetivo la significación, sino principalmente los efectos. La lectura, en este sentido, puede entenderse como el acto productivo del lector a partir de las afecciones que se producen en su propio cuerpo. Efectos que convocan e implican la lectora y solicitan la invención de la lectura. Podemos pensar en el acto de leer en nuestros días como un acto necesariamente artístico o como un acto performativo. De modo que las personas espectadoras se ponen a disposición de las reverberaciones e interferencias de los elementos del mundo durante el proceso investigativo propio al acto de lectura. Esta noción de performance o abertura para que el entorno se pueda tornar actuante en el proceso de creación realizado por el espectador, por la espectadora, puede ser entendido a partir de las proposiciones del teórico Paul Zumthor, especialmente en su libro llamado Performance, Recepción, Lectura. El autor, para explicar su idea de performance, recurre a una escena de su infancia refiriéndose al placer que tenía en París en la década de 1930, después de la escuela, de camino a casa, al detenerse para ver la actuación de numerosos cantantes de calle existentes en dicho periodo. El reducido público que se detenía para asistir al evento, compuesto por 15 o 20 personas, era invitado a cantar a coro con el artista. Había un texto, generalmente muy fácil, que se podía comprar por unos centavos, impreso burdamente en hojas volantes. Sin embargo, lo que llamaba la atención de los transeúntes era todo lo que involucraba el espectáculo. El hombre bromeaba, vendía las canciones, pregonaba, pasaba el sombrero. Todos los elementos que componían el acontecimiento eran parte integral e inseparable de la canción. Pero el evento artístico no estaba limitado a las acciones del cantante, sino que involucraba al mundo que lo rodeaba. Es decir, el carácter performativo de la canción estaba compuesto por todos los elementos que integraban el evento artístico. La gente caminando, los coches en las calles, el sonido de la campaña de la iglesia, las nubes pasando por encima, el cielo de la ciudad. Todo esto era parte de la canción. Era la canción. Por mucho que el análisis de cada elemento escénico por separado potencie el conocimiento acerca del acontecimiento artístico, es solamente en su carácter performativo que integra toda la sustancia presente en el presente, incluidos los ruidos y gestos del mundo, que la canción puede surtir efecto como encuentro luminoso. En otras palabras, la lectura artística como acontecimiento se sitúa en relación con estos muchos elementos, sonidos y imágenes que afectan corporalmente al espectador, incluidos elementos que están más allá de los significantes propuestos y definidos por los artistas. Y si el espacio del evento desborda el espacio escénico delimitado por los artistas, el tiempo del evento a su vez también puede extenderse más allá de la duración del espectáculo o de la propuesta escénica. Un evento artístico, que es importante recordar, solo se completa, solo se hace efectivo en el acto de la lectura, puede comenzar antes y terminar mucho después del final del espectáculo. Además de observar nuestra relación con los elementos del mundo exterior y cómo estos elementos nos afectan y participan en el acto de leer, para ampliar la comprensión de la performatividad durante el proceso de lectura, tal vez sea importante revelar también los aspectos internos, orgánicos y viscerales que afectan la persona espectadora, observando los entresijos de su proceso de creación, surgidos de la relación con una propuesta artística. A ese respecto, los escritos de
Walter Benjamin, ya en la primera mitad del siglo XX, reflexionaba sobre la crisis del arte e indicaba rumos imprevistos más allá de las vanguardias estéticas del periodo, estructuran pistas importantes para pensar la reconfiguración del arte y posibilita investigar aspectos constituyentes de los procedimientos teatrales contemporáneos, los cuales presentan notables modificaciones a partir de las últimas décadas del siglo pasado. Los vislumbres benjaminianos que reorganizan la comprensión de las proposiciones artísticas nos invitan a reflexionar sobre la práctica teatral actual, tomada aquí especialmente bajo el ámbito de la recepción y del efecto estético. Benjamin nos permite comprender que el arte moderno y contemporáneo, a diferencia de los efectos provocados por el arte tradicional, en vez de invitar al espectador a entrar en la estructura interna de la obra, hace emerger el objeto artístico en el espectador, alcanzándolo orgánicamente, lo que sustenta la noción de táctil de ese modo receptivo. El objeto de alguna forma avanza sobre el individuo, lo toca en su intimidad y de forma inesperada hace surgir contenidos olvidados relacionados con la memoria involuntaria, en una acepción psicoanalítica que marca también los estudios de Benjamin, posibilitando que restos de la historia personal asociados a la historia colectiva salgan a la luz, listos para ser elaborados por la persona espectadora. Esto no raramente invita al espectador, a la espectadora, a un movimiento de autoobservación, tomándose a sí mismo como objeto de investigación. De modo que estos efectos táctiles provocados por la violencia con la que los objetos artísticos golpean el cuerpo de la persona espectadora pueden sacar a la luz algo de las pulsiones cotidianas, resaltando algo propio de los deseos personales y colectivos que van en contra la producción de subjetividad y deseo inherente al régimen vigente. El acontecimiento artístico se efectiva a partir de la fuerza de un signo, de un objeto o situación que les interpone al flujo perceptivo usual, promoviendo un encuentro tan imprevisto como inevitable, y solicita la producción de imágenes, de pensamientos, forzando la realización de algo inédito. El acto de lectura, así comprendido, se aleja pues del mero reconocimiento o de la comprensión objetiva de algo que nos fue transmitido y, y se acerca a la invención de un proceso de producción de sentidos que busca establecer relaciones siempre tensas entre eventos de la vida y del arte. Lo esencial está en estas zonas oscuras donde se crían las fuerzas que nos obligan a pensar. Lo esencial, pues, no está en el pensamiento, sino en aquello que nos fuerza a pensar. El pensamiento no se engendra por buena voluntad o por un método que enseña a pensar, sino que se hace por la marca de una fuerza pulsional, de un flujo desviante, Pensar no es algo voluntario, sino involuntario, que se presenta como traición, como contrariedad, como algo que nos compele por su inevitable urgencia. De esa manera, quizás podemos ampliar la comprensión de la lectura como un acto performativo que pone en tensión los significantes presentes en la propuesta escénica con elementos del mundo externo, elementos que afectan al lector y participan en la producción de la lectura. Un acto performativo que también pone la lectora en diálogo con imágenes inesperadas que emergen de la memoria o imágenes que se presentan como destellos reveladores del presente e incluso perspectivas de futuro. Estos elementos e imágenes que emergen del mundo circundante
y de las entrañas del sujeto configuran un mosaico de posibilidades creativas durante el proceso de lectura e invitan al lector a engendrar otras escenas. El cuerpo, en estado de efecto estético, afectado e implicado en el proceso creativo, provoca la invención de lecturas, al mismo tiempo que provoca la invención siempre renovada de un sujeto lector. Esto finalmente permite comprender que, como dijimos anteriormente, en el ámbito del acontecimiento, el acto de la persona espectadora está muy cerca del propio acto del artista. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se oye bien, Flavio? ¿Sí? ¿Me escuchás bien? Sí, 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 Buenísimo. te escucho muy Muchísimas bien. gracias, Flavio. La verdad, estás proponiendo una cantidad de ideas muy renovadoras, ¿no? Y yo no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer o me mando yo primero. No sé si digan. Yo empezaría entonces con una primera, si te parece, que es esto de el espectador como performer, ¿no? Vos estás colocando al espectador, digamos, no como un observador solamente, sino como un performer, es decir, la expectación en el sentido de producción de acción, el espectador como actor, por decirlo así. Sí, el espectador como actor, como actuante, como performer, como artista, y que comprendiendo por tanto la lectura como un acto artístico, como un acto de invención, como un acto creativo, y que esto que de manera que la persona espectadora puede leer algo que no esté necesariamente escrito. Qué bueno, Así que para mí esta es una imagen que me parece interesante, leer lo que no está escrito. buenísimo. Y al mismo tiempo decís que esa performatividad incluye todos los componentes de la zona territorial, ¿no? Vos hablabas antes, por ejemplo, de cómo influye en ese territorio los distintos componentes, el espacio, todo lo que suceda en el espacio, los olores de ese espacio, las dinámicas, digamos, de distribución en el espacio, ¿no? Y al mismo tiempo por un lado hablas de esa suerte de performatividad, llamémosla holística, ¿no? Y por otro lado hablas de la lectura con todo el cuerpo, ¿no? El espectador está leyendo con todo su cuerpo, no solamente, digamos, por ejemplo, prestándole atención a determinadas cuestiones de lenguaje que entrarían por el campo de la comunicación, ¿no? Sí, exactamente. Comprendiendo que no es solamente algo racional, pero algo que parte de los efectos y que por tanto parte de los afectos, de los modos de comprender cómo una proposición artística nos afecta eh, de cuerpo entero. Y también comprendiendo cómo que la lectura no está restrita o restringida a este momento del espectáculo, porque los experimentos que hemos realizado con Inerte nos muestra a todo instante que muchas veces el antecedente de la acción, el antecedente del evento, el camino de casa al teatro, por ejemplo, está repleto de imágenes que participan del acto de lectura, que participan, que establecen relaciones posibles, que las espectadoras establecen relaciones entre algo que nos ocurrió hace 15 minutos antes del inicio del espectáculo y que esto participa de la lectura. Así que es una producción de escenas y de otras escenas que la persona espectadora va produciendo en relación con el espectáculo y para allá del espectáculo muchas veces,
que no tienen una relación estricta, pero hay relación, hay otras relaciones posibles, imprevistas, y que, bueno, tienen sentido con las inquietudes, con algo que, que toca eh, el deseo, las pulsiones y el cuerpo de nuestro cuerpo, de las personas, pues, pero estamos hablando de nosotros mismos y mismas. Buenísimo. Si no hay pregunta o algo, avísenme por favor, pues yo sigo. O sea, este es mi tema, me enloquece este tema, entonces, pero por favor levanten la mano, si alguien quiere decir algo o comentar algo, por favor, no quiero ser, como decimos en fútbol, comilón, que es el que se queda con la pelota, ¿no? Pero bueno, sigo. Entonces, me gustaría preguntarte, Flavio, en relación a tu libro. Yo recién decía que hay un libro tuyo en castellano, se llama Decirse Público, ¿no? Sí. Se puede bajar de manera gratuita, por favor, no dejen de bajarlo porque es un libro brillante y además te pone, podríamos decir, en sincronicidad con lo que se está pensando en este momento sobre la expectación teatral, ¿no? Entonces, quería preguntarte si esta teoría ya está en tu decirse público o la estás desarrollando ahora, esta teoría el espectador como performer y esta capacidad visceral de relacionarse con el espectáculo por parte del espectador. Sí, bueno, el libro está aquí. Yo voy a mostrar el libro, decirse público, se puede bajar gratuitamente en PDF. En parte sí, está en libro, pero como sabemos, la investigación es un proceso continuo y seguimos investigando, seguimos con cuestiones interrogaciones que provocan otras interrogaciones y seguimos investigando, pero sí, la idea de decirse público tiene que ver también con las interrogaciones que podemos hacer acerca de la formación de espectadores, por ejemplo, y con la necesaria autonomía que cada persona espectadora va ganar, va a construir para tornarse público, para decirse público, y que decirse público es algo que cada persona espectadora tiene que decirse en algún momento, no es algo que uno va a enseñar a cómo ser espectador o ser espectadora, y decirse público también como una interrogación a los artistas y a las artistas también, y para comprendermos que si estamos hablando de la persona espectadora como, y del acto de la persona espectadora como un acto artístico, es necesario eh, reflexionarmos que el movimiento artístico, que el público tiene que hacer parte del movimiento artístico. Así que cuando hablamos movimiento artístico, tenemos que pensar, el público está ahí también. El público hace parte de ese movimiento y que el arte necesita decirse pública en ese sentido, y que el movimiento artístico necesita decirse público en ese sentido también, invitando al público a participar, y hay muchas maneras que hemos hecho que podemos inventar también para invitar al público a ser parte de este movimiento. Buenísimo. Sí, dale. Y yo después quiero decir un par de cositas más porque ¿Quieres seguir? estoy como enloquecido. Dale. Hola Flavio, buenas Hola. tardes. Quería preguntarte, ¿cómo ves el papel del conversatorio después de las obras? Si lo entiendes como parte de la obra, como una parte integrante, o si ese lugar del espectador eh, no necesariamente está vinculado a ese conversatorio inmediatamente. Claro, es mucho más amplio, pero ¿cuál es el papel y la importancia que ves de ese lugar? Y también,
Vemos también en las imágenes, conozco tu trabajo con Inerte, esos otros dispositivos que vienes probando con tu grupo de investigación en esa mediación post espectáculo también, si nos puedes comentar un poco sobre eso. Sí, bueno, no creo que la conversación después del espectáculo es necesaria, pero creo que sí puede ser muy productiva, porque puede establecer un espacio de encuentro entre artistas y personas espectadoras que me parece muy importante, muy productivo, verdaderamente muy productivo. Bueno, no es necesario, pero puede ser propuesto. Esto es muy común, por ejemplo, cuando hablamos de las artes visuales, de los museos. Esta idea de curaduría, por ejemplo, es algo muy común, muy utilizado en las artes visuales. ¿Por qué no pensar esto en el teatro? ¿Cómo invitar el público, cómo recepcionar el público, cómo propor y conceber el público como participante efectivo de este evento y evidenciar esto? No solamente comprender racionalmente, sí, estamos de acuerdo con esto, pero ¿cómo vamos a efectivar esto? ¿Cómo vamos a pensar en procedimientos, en propuestas, en proyectos en que esto se efective? En que este espacio sea efectivamente un espacio público, un espacio de interés público y de interés del público. Que el público sea invitado y se sienta participante y perteneciente a este espacio. Así que para mí estas propuestas pueden caminar en ese sentido. Y sí, en estos experimentos con los debates performativos, la idea es exactamente esta. Es inventar procedimientos que evidencien el acto de lectura como un acto performativo. Así para hacer esto, intentamos, por ejemplo, establecer analogías entre procedimientos que artistas utilizan en sus procesos de creación para utilizar procedimientos semejantes y proponer procedimientos así para los espectadores en sus procesos de lectura. Así, establecer un espacio colectivo y proponer procedimientos de creación colectiva, de una creación colectiva de lectura. Así, una creación poética hecha colectivamente. Así que los y las teóricas de la recepción dicen algo que es importante, la obra se efectiva en la lectura. Y así que efectivar esto de manera colectiva y evidenciar esta concretización, esta efectivación de manera colectiva es muy interesante. Es muy interesante también para podermos observar las diferencias, cómo somos diferentes y cómo eso es muy rico observar que somos diferentes, que temos lugares sociales diferentes, que temos posibilidades distintas y podemos aprender unos y unas con las otras acerca de posibilidades de inventar lectura a partir de nuestros lugares sociales. No sé si respondí la pregunta, pero como Jorge, soy apasionado por esto. Para mí esto es algo que podemos hablar un día entero. Bueno, ya estamos casi sobre la hora. Yo quería, puedo hacer una de cierre por ahí, si me permiten, que es, así como hablamos de el espectador performer, ¿no? O el espectador actor, ¿no? Según los casos, podemos también hablar de el actor espectador o el performer espectador, ¿no? En el sentido múltiple de que el actor, la actriz, el performer, mientras está produciendo su acción, está expectando también, ¿no? Sí. Cada vez es muy interesante preguntarle a los actores, por ejemplo, cómo están percibiendo y expectando el acontecimiento desde el escenario, ¿no? Y mientras están actuando, además. Eso es algo muy interesante. Y el otro aspecto, creo yo, muy interesante, es esta idea del actor espectador o el performer espectador, en el sentido de que se aprende a actuar siendo actor, poniendo, digamos, los zapatos en el escenario,
pero también se aprende a actuar viendo actuar a otros, ¿no? Esta idea de todas las escuelas de actuación, los cursos de actuación 1, actuación 2, actuación 3, deberían incluir como ejercicio la expectación, porque un actor aprende tanto actuando como viendo actuar a otro, y más si lo que ve es actuar a grandes actores, ¿no? ¿Qué pensás de esto, Flavio, de esa inversión, digamos, ¿no? El actor espectador o el performer espectador. Sí, sí, en estos múltiples sentidos, para nosotros también es muy interesante cuando preguntamos a los artistas, a los actores y actrices han observado del público en este día. Y es muy interesante porque evidentemente un espectáculo cambia y se modifica día a día. Y es muy interesante observar cómo que la reacción del público va cambiando la presentación, el espectáculo. Esto es muy interesante también. Y va el proceso de efectivación y de presentación de un espectáculo va cambiando a cada encuentro con cada público. Esto es también muy interesante. Y también en este sentido, artistas, todas son espectadores de otros artistas. Así que nos formamos de esta manera, cargamos estas influencias en nuestras obras artísticas. Y esto sí, creo que es muy interesante observar que la formación artística, la formación de artistas pasa necesariamente por la expectación. Buenísimo, buenísimo. Y yo le voy a pedir, no sé si Angélica anda por ahí, porque tenemos que hacer el cierre del encuentro. Así, si viene Angélica para darle la palabra, y Angélica Castillo, y yo mientras agrego una más. Sí, no, no, Ana Julia, dale, dale, Ana Julia, dale. No, si después acá con Flavio charlamos todo el tiempo, así que está todo bien. Seguimos charlando después. Hola, Flavio, qué bueno verte. Gracias por estar Hola, aquí. Juba. Justo ahorita estábamos, bueno, no solo en mi mesa, en muchas mesas apareció acá el tema de las marchas políticas o manifestaciones populares, donde la frontera con quien ve no existe. O sea, quien acciona y quien ve están mezclados, ¿no? Y también en las fiestas populares, por ejemplo, como el carnaval. Quería, no sé, escucharte si ya has pensado sobre eso, si eso también de alguna manera influencia en tu mirada hacia esta acción del espectador, ¿no? Que pone todo el cuerpo desde la imaginación hasta los huesos. No sé si por ahí se puedes decir algo sobre eso. Gracias. Bueno, el artista brasileño Hélio Oiticica tenía una frase, una sentencia muy interesante que decía, proponer el proponer, proponer el proponer. Así que propor para que las personas propongan. Así que a partir de un determinado momento, dependiendo de la proposición, de la producción artística, podemos no saber más quién está proponiendo. Y creo que esto ocurre en estas manifestaciones y festividades de que estamos hablando. Hay alguien que proponga inicialmente, pero después la proposición va cambiando de mano por las personas y las personas son al mismo tiempo proponientes, artistas y espectadoras de este evento que es colectivo. Creo que y sí, esto es muy interesante y también es una manera de comprender el acto de la persona espectadora como un acto performativo, como que todo el mundo, todo participa de este acto artístico y que como que la persona va seleccionando los objetos, los sonidos que van a participar de, su, de esta creación, de esta obra de arte que va a ser siendo confeccionada durante el acto
de lectura y durante el acto de realización artística también. Creo que eso es muy interesante también. Bueno, les pido un gran aplauso para Flavio de Granges. Gracias, Flavio. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, no dejen de bajar el libro Decirse Público. Si quieren les digo el subtítulo bien por si les pide alguna palabra más. Decirse Público, entre la mediación teatral y el efecto estético. ¿Lo dije bien? Correcto, bárbaro, Sí, muy buenísimo. bien. Gracias, Flavio. Un abrazo, un abrazo. Un Bueno, y abrazo. hasta pronto. Buen cierre del evento. Gracias, gracias. Chao, chao, gente.